de 2013, Uruguay se convirtió en uno de los primeros países del mundo en legalizar el cannabis. Con la Ley 19.712, el Estado asumió el control y regulación de la importación, exportación, plantación, producción, almacenamiento, comercialización y distribución del cannabis y sus derivados. Se creó el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, IRCA, que entre sus cometidos tiene regular el funcionamiento de una de las creaciones más novedosas de esta ley, los clubes de membresía. Los clubes deben tener al menos 15 socios y no pueden superar los 45. Tampoco pueden tener más de 99 plantas. A septiembre de 2021 existen en Uruguay 186 clubes que reúnen 6.147 socios, casi 34 socios en promedio. Contame un poco, hay distintos tipos de planta, no son todas iguales. Hay distintos tipos de plantas, así como hay razas de personas, hay genéticas y razas de plantas. Acá es donde arranca la vida, como quien dice. Este es el cuarto de madres. ¿Qué quiere decir las madres? Son las que reproducen, ¿no? Nosotros, el sistema que usamos acá en el club es de reproducción asexuada, clones usamos. ¿Por qué usamos clones? Porque al estar en indoor, nosotros buscamos que todos los individuos sean iguales, parejos. Por eso es que clonamos. Sexuado sería si fuera de semilla, ¿no? Que ahí el individuo, cada uno es distinto. Acá en interior, todo clon, que sean todos iguales. Entonces, ¿y eso por qué? ¿Porque se mueren, les pasa algo si es interior y son...? No, es por un tema de que yo en interior lo que preciso es optimizar el espacio. Entonces, si yo tengo un grandote, un chiquito, ¿cómo le ajusto el foco? Yo preciso que sean todos iguales, todos clones. Sean todos del mismo tamaño. Que los cuartos sean todos iguales, porque yo preciso que sea homogéneo. Distinto es en exterior, que cada planta puede desarrollarse como quiere, la pones en tierra y que sea un árbol gigante y que cada individuo sea lo mejor posible. Acá no, acá quiero que sean todos iguales, todos clones. Ves que hay algunas que tienen hoja más gruesa, ¿no? Hay otras que tienen hoja más fina, eso dependiendo de si son índica o sativa. La índica o la sativa se diferencia en el efecto que produce. La sativa es un efecto más psicoactivo, ¿no? Como más eufórico, por así decirlo. La índica es un efecto más psíquico, corporal, más pega para el bajón, para ponerte a comer algo y ver una peli. La sativa, que es la que prefiere la mayoría de la gente, es esa que te deja como más activo, ¿bien? Todo arranca... ¿Y las traen de las distintas genéticas? Donaciones, ¿de dónde se traen? donaciones, algunas las compramos, pero la verdad que creo que de acá, de las 13 madres que tenemos, fueron todas donaciones, de amigos, de otros clubes, o sea, así que tenemos como una varieté de todas prácticamente donadas. El riego es automático, que se está viendo de acá, lo tenemos después, o sea, todo está por timer, o sea, todo lo podemos controlar desde el celular, prender, apagar las luces, está todo programado. Entonces, ya lo que son las funciones básicas, que es luz, ¿no? Y riego, aire... Anda solo. Anda solo, ¿está? Entonces, lo único que tenemos que hacer son las actividades de cultivo, que esta es la primera, que es el esqueje, es la reproducción, después va a pasar a vegetativo, ¿no? Y después va a pasar a floración y cosecha. Son básicamente 4 actividades que hay en el mes, que ahí sí lo hacemos con colaboradores. Esto es una rama, ¿no? Corto. Y acá hice un clon, ¿bien? Le tengo que sacar todas las ramitas, ¿no? Porque lo único que le voy a dejar es la yemita principal. ¿Por qué? Esto es básicamente como que si yo tuviera cortado un dedo y del dedo ese tienen que salir venas. Entonces yo lo que hago es, le dejo solo... Para que la energía vaya toda para ahí. Toda la energía. Es más, hasta le corto las hojitas. Ah, la podás. Exacto, porque ahora todos los nutrientes y todo el poder de toda la energía de la planta va a ir acá abajo a intentar enraizar, ¿bien? Y la metes en un vasito. En un vasito con agua, ¿bien? ¿Y eso cuánto tiempo tenés que dejar? No, nada. Ahora ya lo tenemos que pasar a el lugar donde va a enraizar. De acá queremos que salga raíz. Que es otro cuarto distinto. Es otro cuarto, es el vegetativo. Este es un cuarto reproductivo. Están con 18 horas de luz y 6 de oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? La planta responde al fotoperiodo. Si yo le doy más horas de luz que de oscuridad, ella entiende que todo el tiempo va a estar creciendo, vegetando. Entonces, estas son las madres y son eternas madres jóvenes reproductoras, ¿no? 18 horas de luz, 6 de oscuridad, entonces la planta, yo le corto el bracito y vuelve a generar uno. Le corto el brazo y vuelve a generar uno. Cada un año más o menos igual conviene renovarla, porque
por más que la planta siga creciendo, envejece. Digamos, la legislación en Uruguay se dio un caso como bastante particular para el mundo, y es que empezamos por la recreativa en la discusión, ¿no? De muchos otros países se empieza por la marihuana, por el cannabis medicinal. Y eso le dio algunas particularidades a la discusión, y ahora está sobre la mesa volver como a revisar algunas cuestiones o reglamentar lo que tiene que ver con la marihuana medicinal. ¿Qué visión tiene eso? Sí, la primera cosa es que es verdad. Yo prefiero no hablar de recreativo, porque me parece que en realidad no necesariamente es recreativo el uso que le dan los adultos al cannabis. En todo caso es no médico, pero sí, el debate empezó por eso, por el uso adulto. Y yo era legislador cuando se discutió esto en el Parlamento, y yo estuve de acuerdo con ese énfasis, con que el centro de gravedad del debate estuviera puesto en el cannabis para uso adulto, porque me parecía que era sincerar el debate. Todo el proceso venía muy bien y había sido impulsado por la sociedad civil y básicamente por grupos que propendían a la desprohibición del cannabis para uso adulto. Entonces me parecía que era ser sincero poner el centro de gravedad en el cannabis para uso adulto. Me parece que está bien. Es verdad que eso fue a la inversa de otros países, que en realidad creo que en todo el mundo el debate comienza por el cannabis para uso adulto, pero me parece que habla bien de nuestro país que haya sido así. Como consecuencia, como un efecto secundario no deseado, es que todos los aspectos vinculados al cannabis para uso medicinal fueron como relegados y tuvieron menos jerarquía a la hora de abordar la problemática. Y después, efectivamente, tenemos que estar revisando y modificando y corrigiendo normativas, pero esto no me parece que tiene que ver con una intencionalidad negativa de parte de nadie, sino por cómo naturalmente se dio el proceso en nuestro país. ¿Cuánto hace que sos autocultivador y cómo fue ese proceso? Bueno, comenzó bastante anterior a 2013, allá por alrededor de 2009-2010. Sobre todo en 2010, cuando se empezó a charlar la posibilidad de regular la cannabis en Uruguay, comencé paulatinamente a abandonar como usuario lo que era la compra de la marihuana prensada paraguaya y comenzar con semillas regulares del propio prensado a cultivar, ¿no? Con mis éxitos y mis fracasos. Así que llevo ya unos 11, ya casi 12 años de cultivo doméstico como manera de abastecerme de la marihuana para mi propio consumo, o como dice la ley 19.172, con destino el uso compartido en el hogar. Y bueno, hasta el día de hoy no he regresado prácticamente, con los años cada vez menos, y hace tiempo que no lo hago, al mercado ilegal del narcotráfico. En Uruguay ya es posible el consumo y cultivo de la marihuana. La ley ha sido aprobada con 16 votos a favor y 13 en contra en una sesión que ha durado 12 horas y en la que ha habido todo tipo de opiniones. Finalmente se ha convertido en el primer país del mundo en legalizar completamente la producción y la venta de esta planta. Con pancartas, banderas y globos, decenas de personas se han acercado a la puerta del Parlamento a celebrarlo. La ley que está vigente en Uruguay tiene sus partes integrantes y tiene sus decretos reglamentarios distintos, aunque en Uruguay costó que se consolidara una política específica para el cannabis medicinal, porque en sí toda la discusión inicial sobre cannabis y marihuana en Uruguay estuvo muy motorizada por el uso recreacional, por el uso adulto, y tardíamente se instaló de forma más amplia el debate sobre el cannabis medicinal. Que fue un poco distinto que en otros países, que en general empezó por el medicinal, ¿no? Claro, en general lo que vemos a nivel internacional es que el cannabis medicinal es un poco la punta de lanza de los procesos de legalización. Porque bueno, es más aceptable para la opinión pública, el fin medicinal en general tiene ciertas justificaciones en algunas patologías específicas que son
muy deteriorantes de la calidad de vida, entonces la sociedad se sensibiliza con esos grupos, muchas veces con los familiares o con las madres en particular, el fenómeno mamá cultiva en Argentina, por ejemplo, todo eso facilita que la legislación y que las regulaciones sobre cannabis medicinal avancen más rápido. Uruguay es un caso extraño en ese sentido, porque como seguramente recordarán, toda esa primera etapa en el 2012 tiene que ver con cómo manejar el tema de la inseguridad, cómo manejar el tema de la violencia y qué impacto tienen los mercados de drogas en los delitos violentos. Y entonces, bueno, ahí uno puede identificar como dos políticas en una misma ley que tienen inclusive un tercer derivado, que son la producción industrial, con fines de fabricación de distintos productos que no son medicinales y que es la legislación de cáñamo. Uso adulto, uso medicinal y científico, que están en la misma reglamentación, y cáñamo industrial, son tres políticas en una. Desde mediados del siglo XIX, las drogas, hoy declaradas de tráfico ilícito, se comercializaban en todo el mundo. El opio calmaba dolores y también ayudaba a conseguir una muerte con menor sufrimiento. La cocaína era un anestésico para veterinarios, oftalmólogos y cirujanos. El cannabis se maceraba en alcohol y se vendía como resina o en cigarrillos. También se recomendaba como sedante o para conseguir el sueño, disminuir dolores y relajar al paciente. La fibromialgia es una enfermedad que tradicionalmente se considera reumática. De hecho, por la OMS está catalogada como una enfermedad reumática desde el año 1992. Pero en realidad las últimas investigaciones, los últimos estudios hablan de que es una enfermedad neurológica, que tiene su base neurológica, es una afectación del sistema nervioso central. Hay hay un síndrome de sensibilidad central, del cual la fibromialgia es la enfermedad más prevalente, que tiene más de 100 síntomas, todos difusos, por eso tan difícil el diagnóstico, y se trata de todos los estímulos que nosotros recibimos del exterior los amplificamos. Es como si tuviéramos un amplificador interno a todo lo sensorial. Entonces, básicamente dolor. Es una enfermedad que hace que vivamos con dolor las 24 horas del día, toda la vida. Dolor muy intenso, punzante, puede quemar, puede arder, pero es muy intenso a nivel muscular y a nivel de tejidos blandos y a nivel óseo y a nivel de articulaciones. Y aparte de eso, una fatiga extrema, hipersensibilidad a otras cosas, como por ejemplo a los químicos, a los alimentarias, muchas sensibilidades alimentarias, problemas cognitivos. Tenemos una disfunción cognitiva muy importante con la memoria instantánea, pero también con la desorientación, o sea, tenemos episodios de desorientación que son graves. Y genera una cantidad de problemas funcionales, lo que hace que, bueno, aparte de que es multisistémica, porque afecta a todos los sistemas, el sistema digestivo, el sistema endocrino, bueno, el sistema, por supuesto, todo lo cognitivo, todo lo reproductivo, bueno, genera una discapacidad, que en algunos casos es leve y que con apenas algunos ajustes a lo que es la vida cotidiana, la vida laboral, permiten sobrellevarla, pero otras discapacidades son graves, llegan a la incapacidad laboral y funcional. No hay un tratamiento protocolar para la fibromialgia en la medicina tradicional. Se habla siempre de que la fibromialgia necesita un abordaje interdisciplinar. Bueno, pero el aceite de cannabis, la medicina endocanábica, porque me gusta siempre puntualizar eso, ¿no? O sea, porque siempre se habla del cannabis como una planta chamánica, ¿no? Que bueno, que cura todo, o una planta satanizada. Bueno, no es ni Satán ni Dios, o sea, ni es medicina, todo. Exacto, es medicina, sí es una planta muy poderosa, pero guiada y tratada como medicina. Entonces sí, hace años que en Uruguay nosotros empezamos de una manera experimental, fuimos medio conejillo de indias de la gente que estaba, bueno, produciendo y haciendo aceites. Y empezamos, sobre todo las compañeras que estamos medio al frente del colectivo, ¿viste? En la asociación. En la asociación, sirviendo de conejillo de indias, y realmente los efectos fueron fantásticos. Y sí, hoy a nivel mundial está absolutamente
extendido el tratamiento con cannabis medicinal. Es lo único que se ha mostrado. Mirá que yo tengo fibromialgia desde la adolescencia y en el colectivo estoy ya hace 15 años. Y bueno, es lo único en todo este tiempo que se ha mostrado como un tratamiento que tiene un beneficio y un impacto importante en nuestra calidad de vida. La ley del cannabis en Uruguay tuvo como primer objetivo regular el mercado de consumo recreativo, el autocultivo, la venta en farmacias y los clubes. Y si bien creó las asociaciones de pacientes de cannabis medicinal, dejó muchas definiciones en torno al uso, distribución y regulación del cannabis medicinal, pendientes de regulaciones futuras. En 2019 se aprobó la ley 19.847, que declara de interés público el uso de productos derivados del cannabis para mejorar la salud y crea un programa y una comisión asesora del Ministerio de Salud Pública. Pero allí tampoco se establecieron pautas definitivas. En agosto de 2021, el gobierno dijo que la reglamentación estaría pronta en 1 o 2 meses. ¿Habría que reglamentar los aspectos que tienen que ver con el uso medicinal? Permanentemente estamos modificando cosas y hay cosas que todavía no tenemos resueltas. Como existe suficiente evidencia empírica de que el cannabis funciona y como la población sabe eso, se genera demanda y la gente busca y encuentra, y lo que encuentra no necesariamente es lo que necesita. Y entonces estamos ante una situación complicada que hay que seguir ajustándonos. Porque se dan realidades muy disímiles, desde, por ejemplo, la Asociación de Fibromialgia, que produce su propio cannabis medicinal y lo controla y tiene procesos como muy ajustados, a gente que lo consume y lo compra en ferias, en lugares que no tiene claridad sobre qué es lo que tiene adentro. No debería nadie producir su propia medicación, ¿no? Ni para esto, ni para nada, y mucho menos adquirirla en ferias, como ninguna otra medicación se debería adquirir en ferias, no solo las medicaciones basadas en cannabis. Pero bueno, es la realidad que tenemos, que es que los productos que tenemos hoy accesibles para la venta con calidad farmacéutica, digamos, son pocos y todavía con costo elevado y solamente basados en CBD y no con otros componentes de la planta. Y entonces sobre esto hay que actuar para... Ahí viste que hay un debate de fondo, si es que lo que queremos es apostar a la calidad farma o si queremos tener otros productos con otras características. Yo creo que hay maneras de salvar eso. No está definido incluso qué se entiende por cannabis medicinal. O sea, qué cosas consideramos medicinal dentro del cannabis y qué cosas no estarían dentro de la definición de medicinal. En realidad cannabis es cannabis, ¿no? Lo que pasa es para uso medicinal o no, pero en realidad el cannabis que se usa para uso medicinal es cannabis. Y Pero apostar a la calidad farma implica ciertos niveles de ensayos clínicos y de características de buenas prácticas de manufactura y procesos, digamos, que tienen que ser bien monitorizados. Y existe otra posibilidad que es apostar, y yo creo que no son incompatibles, a la posibilidad de establecer una categoría como de fitoterápicos no presuntuosos, por decirlo de alguna manera, que no presuman de ser medicamentos, pero que tengan ciertos controles y no lo que pasa hoy, que es que tenemos un mercado gris o negro que vende cosas que no están controladas, ¿no? Hace mucho que estamos peleando porque esto salga de esta zona gris. En realidad lo que sucede con la ley es una ley enunciativa, pero estamos en una zona gris. A ver, sabemos que nada que le haga bien a las y los pacientes va a ser criminalizado. Bueno, esperamos que no lo sea, pero necesitamos seguridad. No es fácil abordar el tema porque hay muchos intereses, porque hay también muchos prejuicios, porque hay muchos mitos y porque sí hay muchos intereses, porque sabemos que este tipo de medicina puede y seguramente va a perjudicar a grandes capitales, va a perjudicar a parte de la industria y lamentablemente el hilo más fino es el que se corta siempre y los pacientes terminamos siempre siendo la parte más fina, ¿no? de la cuerda y eso, bueno, es lamentable, pero es así. Por eso es tan firme nuestra posición al respecto, ¿no? De que, bueno, sí, en este caso debería priorizarse a las personas que estamos afectadas por diferentes cosas, porque ahora estamos hablando de fibromialgia, pero a ver,
niños con epilepsia refractaria, con Asperger, con trastornos del espectro autista, personas que tienen, por ejemplo, trastorno obsesivo-compulsivo, esquizofrenia. Hay una cantidad, bueno, cáncer, por supuesto, enfermedades reumatológicas muchas, esclerosis múltiple, lupus. A ver, hay un abanico inmenso de afectaciones y enfermedades que se tratan con aceite de cannabis. No nos olvidemos que es ciencia, tenemos un sistema endocannabinoide en el cuerpo, ¿sí? Que justamente los cannabinoides lo que hacen es actuar sobre ese sistema, y ese sistema regula una cantidad de cosas que aún ni siquiera se sabe cuáles son, porque regula, te pones a estudiar y a ver y decís, es increíble cómo esto fue tan demonizado y tan satanizado durante tanto tiempo, y es una llave que nos puede llegar a permitir un estado de salud que con la medicina tradicional no lo vamos a alcanzar. Pero bueno, salir de lo gris, que eso me parece que es por ahí, ¿viste? Salir de lo gris, porque hasta socialmente nos enfrentamos muchas veces a prejuicios y a personas que están como, esto sí, está bien, ¿no? ¿Qué es lo que estás tomando? Bueno, no, es medicina, es medicina. Durante los siglos XIX y XX, opio, cocaína y marihuana también se usaron con fines recreativos. Estas drogas se comercializaban sin otro control estatal que el aduanero. El dictador Gabriel Terra promulgó 2 leyes para que el Estado tuviera el monopolio del comercio, la fabricación y el expendio de cannabis, opio y cocaína. Durante la dictadura, un Consejo de Estado de puertas cerradas aprobó la Ley 14.294. Durante ese periodo, más de 1.000 usuarios de drogas pasaron por la cárcel o por los hospitales psiquiátricos. El usuario fue, desde entonces, sinónimo de adicto, enfermo y hasta delincuente. Al vegetativo, que es un cuarto bastante caluroso. Bueno, acá llegamos a lo que es el aeroclonador. Venimos con el esqueje, ¿no? Ahora lo tenemos apagado porque en realidad lo que hace esto es como una fuente, ¿no? O sea, que tira el agua para arriba y va a enraizar en el aire, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tienen que estar acá? 3 semanas. 3 semanas. De acá es que va a empezar a enraizar. Estos, la verdad que no llegan ni a 1 semana. Y ahora lleva esa tapa. Lleva la tapa porque en realidad lo que se busca cuando se está enraizando es la mayor humedad posible, ¿tá? Por eso en realidad, a ver, la mayor humedad posible está abajo, ¿no? Porque hay agua constantemente, entonces estás casi que en 100% de humedad. Sino el otro método casero que tenemos antes, ahora tenemos esa nave que nos la donaron, que está bárbara. Antes era en bolsa de nylon, así a lo pampa, ¿no? Que en realidad... Para que condensara. Exacto, lo que busca es lo mismo. Es un ambiente con casi 100% de humedad, solamente que acá los poníamos en almacigueras con tierra y cumple también la función. Después de que enraiza, ya sea en el aeroclonador o en la bolsa, vieja escuela o nueva tecnología, pasan a lo que es la etapa de vegetativo. La etapa de vegetativo es el esqueje ya con raíz, ¿no? Se pasa a una macetita, estos son más o menos de 1 litro, maceta inflada, y se lo pasa ahora sí, ya a una luz más potente, de 400 watts, que lo que busca es que vegete. ¿Qué quiere decir que vegete? Que empieza a crecer, ¿no? Tienen este tamaño y empiezan a crecer. Más o menos están de 3 a 4 semanas, pueden estar más, ¿no? Pueden llegar a estar hasta 8 semanas, ¿no? 2 meses de vegetativo, y empieza a crecer. Viste que hay distintos tamaños, ¿bien? Cuando ya llega a una altura de 30, 40 centímetros, que entendemos que la niña ya está pronta, como quien dice, para madurar, ¿no? Y para desarrollarse, ahí es que las vamos a pasar para el cuarto de
floración. Este cuarto, al igual que el de madres, tiene siempre 18 horas de luz y 6 de oscuridad, que es lo que buscamos, que vegeten, que crezcan. Es un cuarto de constante crecimiento. El prohibicionismo es un mecanismo gubernamental, principalmente, y una visión moral, que pretende regular las actividades ajenas que no son comprendidas o aceptadas por esa forma de ver, en este caso las drogas, aun cuando no causemos en nuestra actividad de uso, producción y consumo de marihuana un efecto negativo sobre la vida de los demás. Es una simple visión moral. Sigue, sin embargo, hoy por hoy, siendo personas presas por cultivar. Con particular causa, con el marco legal complejo actual, LUC mediante, Ley de Urgente Consideración mediante, y nuevo Código Penal. Hemos tenido muestras de eso recientemente. La prueba de que el prohibicionismo no ha perecido son estas circunstancias que tuvimos recientemente con el Ministerio del Interior, pretendiendo acceder a nuestros datos, y casual o causalmente, por darles el beneficio de la duda, en época de plena flora, este último enero a abril, mayo, flora y cosecha de la marihuana, el cultivo es el exterior, principalmente en Uruguay, y sobre todo los autocultivadores cultivan en exterior, es mucho más económico. Y hubo una persecución sistemática, allanamientos indebidos, formalizaciones, incautaciones de materia vegetal, o sea que esa gente que perdió sus plantas y su cannabis evidentemente va a regresar al mercado ilícito, lo cual habla claramente de que estas intervenciones no estaban produciendo ningún beneficio, más bien lo contrario. E incluso gente procesada por una vieja figura de la ley de drogas, como es la hipótesis de tenencia no para consumo. El nombre te lo dice todo. Capaz que no hay prueba de venta, no hay nada de tráfico implicado, nada, pero el juez supone, según su sana crítica o su convencimiento moral pleno, de que está ante un delito, y terminás preso. Lo mediante, eso te lleva a un procesamiento, no menor a 2 años con prisión. Ha habido un aumento de procesamientos por microtráfico, que en algunos casos tienen que ver con marihuana. En muchos casos son mujeres que, por ejemplo, intentaban ingresar en la cárcel marihuana. Incluso se hablaba de que hay una percepción de que la marihuana es legal en cualquier circunstancia debido a confusiones, ¿no? Y también es una política que puede resultar confusa, per se, pensar en que en determinadas circunstancias es posible consumir marihuana y en otras más o menos. Con respecto a la represión del tráfico de sustancias, es una competencia que nosotros en general en la Secretaría de Drogas no abordamos y la abordan otros actores institucionales, y yo soy muy respetuoso del quehacer de esos actores institucionales y me parece que hacen lo que tienen que hacer, que es reprimir el tráfico ilícito de sustancias. Con respecto al ingreso de sustancias en la prisión, está claro que dentro de las cárceles la gente puede fumar tabaco y no está autorizada a usar drogas ni a consumir alcohol. Bueno, yo me parece que no sería una idea descabellada empezar a preguntarse si de la misma manera que dejamos introducir tabaco para que los presos fumen, no habría que habilitar el ingreso de cannabis a las cárceles. Asumo que es una opinión polémica, que es discutible, pero en todo caso me parece que podría ayudar a combatir algunas de las afecciones de salud mental más prevalentes, como la ansiedad y la depresión. Podría disminuir los niveles de tensión adentro de la cárcel, podría evitar estas penalizaciones a quienes se arriesgan a tratar de entrar cannabis a la cárcel, y también podría evitar los intentos que a veces consiguen, supongo, de corromper personal público que debe supervisar esas cosas. Cuando hay usos problemáticos de drogas, el problema en general, básicamente, digamos, como una regla general que admite excepciones, no está en la sustancia, está en la manera como nosotros nos vinculamos con la sustancia. Quiero decir, tú puedes tener relaciones tóxicas con las drogas, con la comida, con otra persona, con la tecnología, con internet, con cualquier cosa. Tú puedes, con el teléfono, puedes tener una relación tóxica o puedes tener una relación no tóxica. El problema no está en el teléfono, está en que uno sea dependiente del teléfono. Bueno, eso mismo vale para todas las otras cosas. Lo que pasa es que con el tema de las drogas, a partir del último siglo, hemos demonizado las sustancias. En
julio de 2017 comenzó la venta de marihuana en farmacias y, salvo por las largas filas de los primeros meses, no se cumplió ninguno de los apocalípticos escenarios previstos. Para esa fecha ya funcionaban los clubes y se permitía el autocultivo, pero no hubo asaltos para robar la marihuana, ni violencia creciente, ni un aumento del consumo fuera de los porcentajes registrados en países vecinos sin marihuana legal. Sin embargo, en la rendición de cuentas de este 2021 se planteó acceder a los datos de los clubes y autocultivadores por parte del Ministerio del Interior. Tras planteos en contra desde fuera y dentro del propio gobierno, el artículo fue retirado. Muchos de estos procesamientos es por excedente del stock. Era lo que estaban haciendo. Estaban incautando, allanando cosechas que no tenían más de 2 o 3 días de cosechadas, valga la redundancia, lo cual implica que evidentemente tenés un peso en marihuana que es un disparate. Eso se reduce porque se fuma y tenés que secarlo para poder fumarlo. No vas a fumarte un repollo recién cosechado, por decirte algo, ¿no? Es de orden lógico. Y eso lleva a un periodo de 20 días, por lo menos 3 semanas a más de un mes ese secado, según las condiciones en que vos lo quieras consumir. Y además puede haber pérdida por hongos, un montón de cosas. Pero eso se reduce en su peso básicamente en un proceso normal entre un 70 a un 80%. ¿Ah? Entonces, evidentemente, estaban pensando un excedente y de ahí eso se conectaba con la hipótesis de tenencia no para consumo y tenías un condenado o un formalizado. Esto muestra un desconocimiento total. Entonces, se suma a este marco legal la ignorancia sobre el tema. La regulación de la marihuana parece haberse instalado, parece haberse aceptado por prácticamente todo el espectro político, pero hay como un recrudecimiento de la visión de la guerra a las drogas, ¿no? Que los mercados de drogas ilegales tienen que ser combatidos con penas más duras, con una impronta del Estado mucho más punitiva y que esa es la manera de resolver. Y la marihuana queda simplemente como una excepción a ese régimen general. No se está provocando, a partir de la experiencia de regulación del mercado de marihuana, una reflexión más general, porque lo que pasa con marihuana, si bien son mercados distintos que el de la cocaína, por ejemplo, que es el otro gran mercado que incide en nuestro país, si bien son distintos, hay aprendizajes y hay resultados de la regulación de la marihuana que claramente deberían allanar el camino para un mercado legal mucho más generalizado de otras sustancias. La teoría de la marihuana como puerta de entrada es una teoría que no tiene argumentos científicos, que ha sido estudiada por distintas instituciones y científicos que se han dedicado al tema y no han encontrado una causalidad entre el consumo de marihuana, un efecto causal que te lleve a consumir otras drogas, y de hecho la enorme mayoría de los consumidores de marihuana luego no se trasladan al consumo de otras sustancias. Esa teoría de alguna manera ha funcionado como un argumento, como una justificación para mantener a la marihuana dentro del régimen de prohibición. Porque si uno analiza el potencial de daño que tiene el consumo de marihuana, es infinitamente inferior que lo que produce el consumo de alcohol. Entonces, si hubiera argumentos para prohibir la marihuana por sus efectos en la salud pública, bueno, claramente habría que prohibir también el alcohol y ya se ha visto que esa opción genera serios problemas en la sociedad. Hay que favorecer, de la misma manera que hoy los ciudadanos de este país pueden, si desean, acceder a cannabis, y en lo posible hay que tratar de evitar que vayan al mercado negro o al narcotráfico, de eso se trata. Más temprano que tarde la oferta se encuentra con la demanda, y en Uruguay está claro, como en todo el mundo, que hay demanda, y por lo tanto lo que hay que tratar de hacer es que la demanda se encuentre con la oferta por canales normales, y entonces hay que proteger el derecho de los usuarios. Y no, yo creo que ahí en el debate sí lo que hubo un error es esta cosa de robarle terreno al narcotráfico. No, ¿qué robarle terreno? A mí no me importa el narcotráfico, a mí me importa el derecho de los seres humanos, de las personas y de los ciudadanos de este país, y el centro de gravedad no está puesto en cuánto le robamos al narcotráfico, sino en cómo garantizamos que las personas que quieran usar cannabis no tengan que andar
en ambientes inconvenientes y que cualquiera maneje su número de teléfono digamos, eso no me parece una cosa saludable. La discusión en torno a si el cannabis es una puerta de entrada a otras sustancias, eso no hay ninguna evidencia científica de eso. De hecho, aún hay gente que aunque culturalmente no le gusta la idea del cannabis, desde el punto de vista académico ya nadie sostiene eso. No hay ninguna razón bioquímica para afirmar eso, ni de ningún tipo. Que es más, alguna gente que habla de puertas de entrada ya empiezan a hablar del alcohol y no del cannabis, ¿no? Pero en todo caso, lo que pasaba era lo que se dio en llamar el efecto góndola, que es como si uno tenía que ir a adquirir el cannabis al mismo lugar en donde alguien le podía ofrecer otra sustancia, era probable que es el mercado lo que tal vez sea una puerta de entrada, digamos, el circuito en el que uno entra. El circuito ilegal. Pero no está demostrado, y yo me animaría a decir casi que a esta altura es lo contrario, ¿no? De ninguna manera el cannabis es una puerta de entrada a otras drogas. Distinto es que por las condiciones de prohibición generen, digamos, el prohibicionismo genera condiciones adecuadas, propicias para que al mismo lugar donde voy a buscar el cannabis, otra persona me ofrezca otra sustancia o me mueva en un ambiente cultural que determine que a partir de ahí pase a otra sustancia. ¿Y la regulación de las cantidades que se pueden consumir en el mercado legal no termina también generando como una ida hacia circuitos ilegales? Creo que no está por ahí el problema. Yo creo que tenemos otros problemas que se han venido detectando sobre la marcha, algunas insuficiencias que habrá que ajustar, pero creo que no está por el tema de la cantidad de gramos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como por ejemplo que nosotros tenemos más de 45.000 usuarios inscritos para comprar en farmacias y el cannabis que tenemos a la venta en las farmacias es un cannabis que tiene un bajo porcentaje de THC. Se habló de subirlo en estos días. Sí, efectivamente. Y entonces lo que pasa es que nosotros, el usuario empieza a no gustarle y se va. Y se puede ir a adquirirlo en un club canábico, se puede ir al autocultivo o se puede ir al narcotráfico. Y eso es lo que tenemos que evitar, que se vaya al narcotráfico. Entonces, por lo tanto, hay que tratar de fidelizar a los usuarios. Sí, viste que se tergiversa mucha cosa esto. No es que vamos a mejorar la calidad del cannabis para que consuman más ni para que usen más. No, se trata de fidelizar a los usuarios dentro de una opción del mercado regulado para que, insisto, por la misma razón por la que regulamos el mercado, que es para que no se vayan al mercado negro, ¿no? Las hojas y los brotes de marihuana contienen sustancias conocidas como cannabinoides. El THC es un cannabinoide que puede afectar el cerebro y cambiar su estado de ánimo o su conciencia. Otro de los fitocannabinoides es el cannabicromeno o CBC. Las distintas variedades de marihuana contienen distintas cantidades de cannabinoides. Los principales usos de la marihuana medicinal son aplicados para aliviar el dolor y controlar náuseas y vómitos. Se usa para tratar esclerosis múltiple, glaucoma, epilepsia, los malestares provocados por tratamientos contra el cáncer y la fibromialgia, entre los más comunes. La Asociación de Pacientes con Fibromialgia y otras enfermedades de sensibilización central cultiva y procesa su propio cannabis medicinal para sus cerca de 700 socios. Somos un colectivo de pacientes que interviene en todas las etapas de la producción. Entonces sí, hacemos el aceite, tenemos una pata productiva, digamos, que se encarga de lo que es la materia prima y de lo que es la elaboración del aceite, y no solamente la elaboración, sino los controles, ¿no? O sea, nosotros tenemos plantación orgánica, o sea, son plantas orgánicas, cultivo orgánico con una trazabilidad absoluta, y controles que son súper exigentes, que salen mucho dinero además, pero que nos aseguran a nosotros que estamos recibiendo una medicación, un producto que es seguro y eficaz. Por otra parte, poder intervenir en todas las etapas del proceso nos hace que el cannabis sea adecuado, eficaz, pero también accesible a nivel de costos, que eso es muy importante. Es una de las banderas que nosotros enarbolamos, y cada vez que vamos al Parlamento, que hemos ido muchas veces por este tema, hablamos de eso, porque tener cannabis no quiere decir que haya cannabis en la farmacia o que lo den los prestadores, no quiere decir que sea accesible. Entonces, bueno, nosotras apostamos a que esto viene de la planta, sabemos exactamente de dónde salió, sabemos cómo se cultivó, sabemos cómo se procesó,
sabemos cuáles son los ratios, o sea, las proporciones de CBD y de THC. A esto hace unos años, 3 años, más o menos, 3, 4 años, se incorpora un médico egresado de la Universidad de la República y aparte con la especialidad en endocannabinología, que es de la SUEN, que trabaja con nosotras y que hace las consultas y seguimientos. También con un sistema absolutamente accesible. Nosotros sabemos que en nuestro país acceder a todo lo que es complementario, o sea, fuera de lo que son los prestadores, sale muchísimo dinero. Bueno, nosotros como asociación de pacientes hemos logrado que todo sea accesible. La consulta y los controles con el doctor y también, por supuesto, el acceso al aceite. Después del vegetativo, pasan para acá, cuando ya están grandecitas, las pasamos a un recipiente más grande, ¿no? A una maceta más grande, y ves que hay 2 redes, ¿no? Lo que nosotros buscamos, como es indoor, lo que te decía al principio, buscamos la mayor eficiencia de área. Entonces, lo que hacemos es, a las plantas vegetadas, las doblamos todas, literal, las doblás, o sea... Están dobladas. Exacto. Sí. Al punto que quedan acostadas sobre la primera red, y después ellas solas se enderezan, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que entre la primera y la segunda red se dé toda el área de floración, ¿bien? Que estas ya están como así. Estas ya están ocupando las 2 redes, entonces lo que va a pasar la semana que viene, le vamos a hacer el raleo de bajos, ¿bien? Que eso lo vamos a ver en el otro cuarto, cómo queda. Le sacan todas las hojas. Le sacamos toda la parte de abajo, ¿por qué? Porque la parte de abajo claramente recibe menos luz, por lo tanto, o sea, va a estar consumiendo nutrientes, ¿no? O sea, para dar un cogollito chiquito, que en realidad el socio no lo quiere, me lleva a laburo, y le va a quitar, aparte, nutrientes a los cogollos principales. Entonces, lo que hacemos es, el método se llama escrog, que es, o sea, buscar la mayor área de floración, doblando las plantas, después se enderezan, dejamos las 2 redes y raleamos todo lo que hay abajo de la primera red. Entonces, dejamos concentrado acá toda la producción. Ahora sí llegamos a un cuarto de floración plena. Como te decía en el otro, y acá lo que hicimos, ¿ves? Es todo el raleo de bajos. Acá se logra apreciar cómo las ramas, ¿viste? Quedan todas dobladas, que lo que buscábamos era eso, o sea, que ocuparan toda el área posible entre una red y la otra. Se hace todo el raleo de bajos. Acá también lo que podemos apreciar es el sistema de riego. Estos son los famosos pulpitos que le decimos. Este pulpito tira 1 litro por hora, ¿bien? Entonces, si yo le quiero dar medio litro a la planta, riego media hora, está todo por timer. ¿Y acá ya cosechan, digamos? Y sí, en 2 semanas ya estaría más o menos pronto para cosechar. Una vez que se cosecha, se seca y ya queda pronto para la próxima entrega. Nosotros tenemos todo el calendario armado para estar cosechando siempre a final de mes para que las entregas a los socios sean a principio de mes. ¿Y acá qué es distinto? Acá lo que es distinto es la luz. O sea, es un cuarto experimental, ¿no? O sea, en los otros cuartos, viste el calor que hacía, el foco amarillo, sodio, es una tecnología antigua de iluminación. Esto es LED, ¿no? Energía más eficiente, o sea, más homogénea, gasta menos, todo. Y este es el cuarto con más rendimiento. ¿Por qué? Porque en los cuartos de sodio, vos tenés el foco de sodio que acá da una cantidad de luz. La luz es la comida para la planta. Entonces, la planta que está acá recibe más luz, ¿no?, que la que está acá. Sin embargo, el LED lo que tiene es una luz homogénea. Entonces, aprovechás toda el área de floración y todo
esta planta de acá va a tener el mismo rinde que esta planta de acá. Son como todas del mismo tamaño. Son todas del mismo tamaño. Es hasta más fácil de controlar el cuarto porque no hace tanto calor, no tenés que trabajar tanto con el aire acondicionado, la planta está más agradable, le podés poner el LED al lado que no la va a quemar. Allá en lo que es el sodio todo el tiempo tenés que estar regulando, no lo podés dejar muy cerca porque se quema. Entonces, o sea, la verdad que el avance de la tecnología, me tengo que sacar el sombrero para con el LED. Entonces acá en los rindes estás teniendo, no te digo que el doble, pero un 50% más que en sodio. Es un cuarto experimental, ya pasó la prueba, está recontra chequeado, así que ahora... Se van para el LED. Nos vamos a ir mudando todo para el LED. Pero también se registra por parte del cuerpo inspectivo del IRCA cierto sesgo prohibicionista que no está ni cerca de lo que es el cotidiano de los cultivadores, la interpretación de, por ejemplo, de lo que es flora, de lo que es stock, etcétera, etcétera, de para qué puede servir la parafernalia canábica como los elementos como abono, como para atender el cultivo y el crecimiento de la planta, al grado de que estos elementos son denominados desde el cuerpo inspectivo del IRCA y por ende transmitidos a el cuerpo policial y el poder judicial como conceptos, como precedentes químicos. Un disparate porque estamos hablando de productos de curso legal para ser usados en una actividad plenamente legal, lícita y registrada. En consecuencia, cuando vos caes en el sistema, es como una máquina de picar carne. Y sí o sí, lo más probable es que con argumentos tirados de los pelos, mediante esta figura de hipótesis de tenencia no para consumo, si no te mandan directo a la cárcel, probablemente te hagan una preventiva con cárcel. Sumar el juicio abreviado, donde muchísimas veces se presiona a personas que no tienen conocimiento de la ley, que están desarrollando una actividad, pero no tienen propiamente conocimiento de sus derechos y garantías. El juicio abreviado, y esto también reconocido por integrantes del Poder Judicial, es muy común que se les presione a que si ellos no aceptan la causa, se formalice también a algún miembro de la familia, como suele ser la compañera de vida, con la consecuencia totalmente negativa para los niños de esa pareja. Entonces una persona inocente termina abrazando la causa por desconocimiento y falta de asesoría del Poder Judicial de sus debidos derechos y garantías para ese proceso judicial. Nadie es dueño de una moral absoluta y menos de lo que podemos hacer en sociedad y de lo que constituye nuestro libre desarrollo. ¿Ah? En la medida que yo no afecte la vida de terceros negativamente, nadie tiene por qué prohibirme nada ni condenarme. ¿Cómo funciona el club? Es bastante sencillo el club. En realidad es como ser socio como si fuera de un gimnasio, solo que en realidad, o sea, no puedes ir a hacer fierro todos los días, sino que una vez al mes, ¿no? O cada 2 meses, dependiendo de cuando saquemos la cosecha, se hace la entrega mensual o bimensual. Ahí vienen todos los socios. La modalidad como lo hacemos nosotros, no sé el resto de los clubes, yo ese día hago un asado con todos los socios para que vengan, para que se conozcan, para que se integren, porque en realidad es eso, ¿no? Eso es una asociación civil, o sea, sin fines de lucro. ¿Qué es lo común? Bueno, sí, juntarse a fumar faso, pero sociabilizar, porque eso es una asociación. Y eso es lo que la gente busca, entiendo, en un club. Entonces, si en realidad yo pongo un kiosco nomás que vienen, le doy una bolsita y se van, en realidad, o sea, la parte de asociación no estaría muy representada, ¿no? Entonces yo lo entiendo como, o sea, una instancia de que todos los socios vengan, se conozcan. Varios son amigos, otros no, pero bueno, se da la integración entre distintos grupos. Yo qué sé, me parece que es como la frutilla de la torta de todo el proceso que vimos, ¿no? O sea, que el producto final en realidad sea eso, o sea, gente, o sea, amigos juntos, o sea, con un interés común. ¿Y con el barrio tienen como una relación? Con el barrio estamos en la mejor, en realidad aparte es un barrio re comercial, o sea que en realidad tampoco es que haya vecinos permanentes. Nosotros no largamos olor, porque aparte en todos los cuartos tenemos filtro de carbono, que es lo que pide el IRCA. Después, todo lo que es la seguridad, ves la claraboya, todo con rejas, o sea, eso es antes. Para que estés habilitado tenés que cumplir con todos los requisitos que te piden, que en realidad apuntan más que nada a la seguridad, porque lo que se quiere acá es que sea un ambiente seguro. Nosotros estamos, actualmente creo, no sé si estamos en 42, por ahí ya estamos llegando al tope. Es un tema eso, ¿no? Porque, o sea, llegás al tope y permanentemente gente está buscando unirse a un club. En los 45, sinceramente, no sé bien por qué fue. Fue cuando se creó la ley, no sé bien qué lógica tiene el 45, como tampoco qué lógica tiene la cantidad de plantas. O sea, tanto exterior como interior es la misma cantidad de plantas. Cuando una planta en exterior te puede dar 1 kilo y acá me da 40 gramos.
son como esas cosas que quedaron así medias raras de la ley que en realidad, o sea... ¿Vos dirías que es un tema de que de repente, pues nos pasaba hablando con un autocultivador que él decía que como que quienes hacen las leyes, incluso la policía que hace las visitas o las inspecciones, no saben de cannabis. Entonces no saben mucho de cómo funciona. ¿Quién sabía de cannabis? Bueno, ahora el IRCA sabe de cannabis, o sea, se encarga de eso y es el encargado de fiscalizar. Obviamente, un policía no sabe de cannabis, entonces ya arranca de atrás. La ley es de 2014, ¿no? Ya tenemos, o sea, como 7 años de ley. O sea, 7 años de las mismas personas fiscalizando, o sea, ya saben. Han aprendido bastante. Han aprendido, o sea, nosotros de ellos y ellos de nosotros. O sea, en todo el intercambio, de repente, ellos viniendo a clubes, o sea, entienden el funcionamiento, atado a una ley, ¿está? Y ese es el tema, o sea, en realidad la ley fue pensada, yo entiendo, más para exterior, ¿no? O sea, y después se habilitó para lo que sería interior, pero... El rendimiento de la planta no es el mismo. El rendimiento de la planta no es el mismo. Entonces, ¿Y dirías que el modelo de clubes es un modelo que te resulta que está bueno? Está buenísimo, pero está, lamentablemente entiendo que está topeado, porque el 45 socios, o sea, tendría que haber la cantidad de socios que el club puede sostener. Que el club pueda sostener, exacto. Puede ser menos o puede ser más, pero topearlo, entiendo, ponerle en mi caso, o sea, ahora voy a tener lista de espera. Está, yo qué sé, y en realidad a mí me gustaría... Y no tienen un año ni siquiera. Y a mí me gustaría, en realidad, o sea, que cada vez haya más gente. Mirá lo que es el caserón este. O sea, estaría buenísimo. Hacer otro tipo de actividades también. O sea, la ley no establece que pueda coexistir nada con el club. Entonces también... Como talleres o capacitaciones. Absolutamente nada. No, o sea, nada más que la producción de plantas. A mí el club me encanta, o sea, me encanta el modelo como de cooperativa, de congregación. Yo lo hago como un pasatiempo, o sea, me gustan las plantas, o sea, tengo amigos, o sea, todos nos juntamos a fumar y bueno, y surgió el club, o sea, con esa necesidad de decir, vos, ¿a quién se le da mejor a plantar? A Puya, está perfecto, o sea, hacelo vos y todos nos agrupamos. Está buena la modalidad de club. Fue como una linda tercera pata de la ley, ¿no? Está bien, primero el autocultivador, obvio, por excelencia, porque era en realidad el que se la estaba comiendo doblada, no se podía autocultivar. Apareció el Estado con la farmacia, me parece perfecto, o sea, un canal de venta sostenido. Y la tercera modalidad, así como pintoresca, es la del club, que está con las limitaciones o topes que tiene, pero en realidad está divino el club. Que empezamos teniendo un aceite, que era un aceite que tiene una proporción de 90 THC y 10 de CBD, o sea, era prácticamente todo THC, y en aquel momento fue fantástico. O sea, ya ese aceite para nosotros había sido espectacular. Era súper bueno, y hoy tenemos más de 10 variedades de aceites. O sea, fíjate que en unos años, ¿no? 6, 7 años, no te podría decir exactamente cuánto, hemos hecho un proceso de profesionalización en la producción de aceite y en la indicación y en el seguimiento de los casos, ¿no? O sea, tenemos, ya te digo, unas variedades importantes. ¿Por qué? Porque además a nivel científico, a nivel mundial, se llegó a la conclusión de que para fibromialgia el CBD era el cannabinoide que mejores efectos tenía, sobre todo con el tema del dolor. Ahora, combinado con el THC, que es lo que sucede en el caso nuestro, que es lo que estamos, con lo que estamos tomando, es mucho mejor. Entonces, ni el CBD que vende la farmacia, o sea, que indica el médico tradicional, el médico, ponerle del prestador de salud y que se compra en la farmacia, ni solamente THC, ¿no? O sea, nosotros en nuestro caso sabemos, porque además tenemos un estudio que es interno de la asociación, y estamos haciendo seguimiento de los casos y sabemos que esa combinación en diferentes proporciones, indicada por el médico, esa es la combinación perfecta para nosotras, para la fibromialgia y para los distintos casos, ¿no? Hay mucho traficante de esperanza, tristemente, y bueno, habrá gente que lo hace, que esos aceites quizás caseros los hacen con mucho amor y otros que no, que los hacen con afán de lucro, y bueno, no está bueno también consumir cualquier cosa. O sea, esto es algo que nosotros sabemos así, fehacientemente, a ciencia cierta, que estamos consumiendo algo que está bien. Y creo que es por ahí que debería tratarse el tema de la reglamentación.
Tristemente, a nosotras y a nosotros como pacientes no nos convocaron para dar nuestro punto de vista con respecto a la reglamentación de la ley. De hecho, intentamos reunirnos con quien está encargado desde el Poder Ejecutivo para dar nuestro punto de vista y no se nos recibió. Entonces, sí se recibió a la industria, sí se recibió a algunos productores muy grandes, pero no se recibió a los pacientes. O sea, es a nosotros que nos tienen que escuchar para saber qué es lo que necesitamos. Porque no es cualquier aceite, no es cualquier ratio de CBD y THC, no es cualquier precio, ¿no? Entonces, sí, es necesario reglamentar e insisto con la necesidad imperiosa de convocar a los pacientes y las pacientes. Nos tienen que convocar para ver por dónde también está bueno que vaya esta ley. La idea de las regulaciones en los mercados de drogas parten de la base muchas veces de que el usuario de drogas no tiene control sobre la voluntad y que esa voluntad rápidamente se pierde. Para sustancias mucho más adictivas que la marihuana, como el tabaco o como el alcohol, científicamente comprobados que generan adicción en montos más importantes, no tenemos ninguna limitación. Entonces, ¿por qué tenerla para el caso de la marihuana? No parece tener sentido y entonces del registro lo que uno piensa que al final del día va a quedar es el control de venta a mayores de edad. Creo que tenemos que discutir si tiene que existir el registro, si las personas para acceder a cannabis tienen que dar su cédula, poco menos. Me parece que esa es otra discusión, porque para acceder a otras sustancias no se necesita eso. No, con ser mayor de edad alcanza. Exacto. Porque de nuevo, para comprar alcohol yo no tengo que poner el dedo en ningún lado. Claro, y cuando se creó la ley, se creó con la obligación de registrarse. El registro está inscripto, está determinado por la ley. Es otra discusión que tenemos que dar. Yo creo que tal vez llegó el momento de que no haya necesidad de registrarse para usar cannabis. Hoy con la información arriba de la mesa sabemos que la legalización no incrementó exponencialmente el consumo, que el consumo se incrementó en Uruguay en la misma proporción que el resto de los países de la región que no regularon. Sabemos que la percepción del riesgo, que era, ¿no?, como esa variable en la que muchos insistían que se iba como a desplomar la idea de que hay riesgo con respecto al consumo de marihuana, no pasó, no se desplomó. Las personas siguen considerando que es una sustancia que cuando es consumida frecuentemente tiene riesgos sensibles para la salud. Y no se incrementó el consumo en adolescentes. El consumo en adolescentes, que se venía incrementando antes de la legalización, se mantuvo estable a partir de la legalización. Entonces yo creo que esos tres indicadores nos muestran y le permiten mostrar a la sociedad, sobre todo a la parte más escéptica de la sociedad, que la legalización no implica un perjuicio para la salud pública. Salirse del prohibicionismo no trae consigo un deterioro de la salud pública, por el contrario, trae mejoras porque las personas adquieren la sustancia en un envasado en donde tienen información, donde hay una trazabilidad, donde se sabe de dónde proviene el producto y eso por supuesto genera una gran diferencia con adquirir un producto en un mercado ilegal donde no sabes cuál es la concentración de los principios activos, cuál es la potencia, no sabes si están controlados las bacterias, los hongos que pueden tener, que son parte de los riesgos más importantes al fumar marihuana. Entonces, bueno, yo creo que todos esos elementos de evaluación, que además están muy bien monitoreados, tanto por el Estado como por investigadores de la órbita académica, dan la pauta de que tenemos que ir hacia un mercado más abierto que permita que los usuarios se sientan más cómodos, encuentren que sus preferencias de consumo pueden ser satisfechas en alguna de las opciones que hay disponibles y que de una vez por todas dejemos atrás el mercado ilegal con todos los problemas que tiene tanto para consumidores como para la convivencia social. Uruguay fue pionero en la legislación en torno a la marihuana y aprobó una ley en medio de miedos y escenarios apocalípticos. Sin embargo, pasó muy poco de todo lo temido o casi nada. Tal vez entonces ahora sea el momento de eliminar el exceso de controles estatales y la generación de bases de datos que no existen para otras sustancias peligrosas como el alcohol.
Llegó la hora, tal vez, de reglamentar muchas de esas zonas grises que aún hoy existen.